idea es hablar de todo. De lo que usted ¿Acá? quiera. Sí, me sincronizo. Estamos con Marcos Adrián Neirotti, un ciudadano que se ha dedicado en los últimos tiempos, meses, años, diría, en recabar información sobre la pauta publicitaria de la provincia de Mendoza a través de distintos pedidos de informes que ha estado haciendo en municipios y en el gobierno de la provincia de Mendoza. Te hemos invitado, Marcos, para que nos cuentes un poco qué es lo que te has encontrado con las respuestas que te han ido dando. Yo empecé en esto hace 1 año y medio y lo que se destaca por sobre todo es que hay miles de millones de pesos entregados a dedo, a discreción y sin cumplir la ley. Ya sabes que con eso hay un montón de opacidad con la cual vaya a saber lo que esconden. Lo que uno puede inferir es casi infinito. Bueno, decís sin cumplir la ley, me parece que ahí hay un punto central. Existe una ley que de alguna manera obligaba a informar en qué se estaba invirtiendo la pauta publicitaria. ¿Eso no se está cumpliendo? No, todavía no lo he hecho público, ahora va a hacerse público ya, que tengo una APA, una acción procesal administrativa presentada ante la Suprema Corte, porque me han obligado a decirle a la Suprema Corte de Mendoza que me informen si esa ley está vigente. ¿Qué ley es? La ley 6496 es del año 97, es más, tiene el decreto 8 del 2001 que la fortalece 4 años después y en uno de sus apartados dice, cúmplase la ley 6496. No la ha cumplido nadie. En los últimos 15 años ya es alevoso lo poco que se informa y bueno, evidentemente no se cumple con la ley. ¿Y qué es lo que establece esa ley? ¿Qué es lo que hay que cumplir? Mira, es tan simple porque es una sola página y hay un artículo, el artículo 2, que dice que el Poder Ejecutivo, en este caso hoy, por ejemplo, Cornejo, tiene que informar bimestralmente a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, qué gasta, en quién, en pauta, en publicidad y propaganda, por qué y a cambio de qué. Eso no sucede, no existe. Y encima lo pedís oficialmente, lo pido yo, lo piden legisladores y nadie se los da. La diferencia la estamos marcando junto a nuestro equipo de trabajo en que nosotros vamos a la justicia. Porque en todos estos años han habido pedidos de informe, proyectos de ley de legisladores, diputados, senadores, siempre de la oposición al poder de turno, y se quedan en eso, siendo que tienen fueros. O sea, ellos no han tenido la convicción de llevar esto al punto en que lo estamos llevando nosotros. Ahí, vos decís siempre de la oposición, tiene que ver, me imagino, con una conveniencia cuando son gobierno de utilizar la pauta para distintos fines. ¿Qué especulás vos? Es absolutamente evidente. O sea, cuando ha gobernado el justicialismo, tengo pedidos de informe en la legislatura de radicales. Cuando han gobernado radicales, tengo pedidos de informes de los justicialistas. Pero se quedan en eso. Con algunos de ellos he logrado hablar. Es más, uno de los que presentó un pedido de informe cuando gobernaban Paco Pérez fue el actual ministro de Defensa de la Nación. Luis Petri. Sí. ¿Qué montos son los que se gastan en pauta publicitaria en la provincia de Mendoza? Nosotros estamos por acercarle a la justicia la investigación más profunda que se ha hecho jamás en Mendoza, que abarca del 2014 al 2024. Ahora ya le hemos agregado este primer cuatrimestre. En esos 11 años se han entregado a dedo, esto actualizado al día de hoy, con el índice inflacionario, más de 400 millones de dólares. En pauta. En pauta publicitaria. Del gobierno central. Esto no estoy teniendo en cuenta lo que pagan los municipios y los organismos descentralizados. Solamente el gobierno de Mendoza. Sí. Es decir, no estás contando a ISAM, irrigación, Nada. municipios, etc. ATM. No. Y esto se maneja a discreción. Acá siempre se pone el foco en los grandes medios, cuánto se llevan de pauta publicitaria, pero también hay muchos otros medios que también están cobrando, e incluso consultoras. Sí, ese es un tema clave y determinante, porque vos podés pensar,
bueno, la familia Alonso, Uno Medios, es un conglomerado de medios donde tenés diarios digitales de papel, canal de televisión, radios. Uno puede inferir que un montón de dinero va a esos lugares y lo ve, pero a pesar de que no se cumple con la ley, no se informa qué se paga y por qué, a cambio de qué. Ahora tenés dos consultoras, que es algo para mí inexplicable, que son MDA Consultora y DNI Consultores, que en estos 11 años están en el puesto 3 y 4. En los 11 años del acumulado. Del acumulado de nuestra investigación, están en terceros y cuartos. ¿Tenés el monto más o menos en la cabeza de cuánto Sí. han cobrado? MDA Consultoras actualizados ahora por inflación son 3.000 millones de pesos en estos años de investigación. Ojo, es información oficial, lo que pasa es que para saber que ese dinero era de MDA Consultoras es un año de trabajo, Claro. porque debería ser público y no lo hacen público. Y en el cuarto puesto, atrás de MDA, está DNI Consultores con 1.852 millones de pesos actualizado. ¿Dolarizado lo recordás? ¿Cuánto era? Mira, en dólares ahora no me acuerdo, dolarizado, pero bueno, son el total de toda la pauta son más de 400 millones de dólares. Bueno, y me decís MDA y DNI. ¿Qué son esas consultoras? ¿Qué has podido averiguar? Porque también es difícil acceder a la información no solo de cuánto les han dado de pauta, sino también por qué. ¿Qué has podido detectar en ese sentido? En el directorio de MDA Consultora sale Santiago Durani, su hermano, Mariano Durani, si mal no recuerdo, Natalia Casenave y María Durani, hija. Y en DNI, que uno perfectamente puede pensar, che, DNI es como el apellido Durani, sí, reducido. En el directorio está Federico Horcajada y una abogada de apellido Morales. Y tienen nexos las dos empresas. Si vos buscas hoy, es más, si lo quieren borrar, yo ya lo tengo grabado en un video, porque soy cauto hasta en eso. Federico Horcajada, en su LinkedIn, sale como gerente administrativo de MDA. Eso fue lo primero que yo descubrí que los unía. Sí. Es más, había una base de datos a principios del 2024 del gobierno de Mendoza, que cuando vos encontrabas el proveedor del Estado de MDA Consultora, el email de contacto era fhorcajada @gmail o @hotmail, ahora no me acuerdo, como email de contacto. Y ahora él supuestamente no aparece en MDA, pero es el director, el presidente de DNI Consultores. ¿Es cierto que compartían dirección también? En algún momento han compartido dirección. Dirección de domicilio. Sí, Agustín Álvarez 331. Es más, yo he ido a golpear la puerta, día laborable, en horario laborable, y me han dicho todavía no abrimos. Les he dicho a qué hora abren, así vuelvo, que quiero consultar algo. Y ahí ha salido una persona que evidentemente no estaba trabajando. Le dejé mis datos y nunca me llamó. No te atienden nunca por teléfono. Los emails no te los contestan. Casi se podría decir que son empresas fantasmas, aunque tienen un lugar físico. Pero si vos tratás de contratarlos para hacer un trabajo, tengo conocidos que no han podido. ¿Que han tratado de contratarlos como consultoras? Sí, les han mandado correos electrónicos a principios de este año y les han dicho, hasta fin de año tenemos todo cubierto. O sea, no. Lo cual es sorprendente. O sea, quisiera estar en una empresa del país que funcione, que a principio de año ya no tomen más trabajos porque están cubiertos. Bueno, ¿y has tratado de obtener más información? ¿Con qué te has encontrado en Casa de Gobierno cuando vas a plantear estos temas? Bueno, en realidad, Casa de Gobierno te hace lo imposible para que no obtengas la información. Realmente, o sea, tengo pedidos de informe por la ley 9070 de acceso a la información que me los contestan incompletos, tarde, no los contestan. Tenés que hacer el recurso de incumplimiento al adorno de la Oficina de Ética Pública porque no funciona. No los sancionan
a los funcionarios, son laxos, les permiten que se les venzan los tiempos. Y bueno, en estos pedidos de informe sobre pauta y sobre proveedores del Estado, porque todos los que reciben pauta son proveedores del Estado, está metido el garante de gobernación, que es Santiago Suárez. No sé si lo ubicás. Santiago Suárez, sí, es familiar del ex gobernador. Claro, él es hermano del intendente Ulpiano Suárez, sobrino del ex gobernador. Y es el jefe de gabinete de Cornejo. Ahora, es más, hace unas semanas atrás yo lo fui a buscar a Casa de Gobierno para tratar de entender si las fallas que él tiene son por inoperancia y no está capacitado para el cargo, o la otra posible que queda, que lo hace a propósito, de ocultar información. Obviamente con direccionamiento de quien está arriba de él. No queda otra opción, por lo menos a mi criterio. Bueno, y me decís que la Oficina de Ética Pública no funciona. Tengo entendido incluso que ahí han también denunciado incumplimientos por parte de las autoridades de la Oficina de Ética Pública y respuestas a sus pedidos de informes que son falsas. Sí. Y yo recién te contaba que yo he presentado a la Suprema Corte una APA, y la APA, la Acción Procesal Administrativa, es contra la Oficina de Ética Pública, porque esto, no sé, el que lo escuche no lo va a poder creer, que es que la Oficina de Ética Pública me dijo a mí en el fallo de una mediación que la Ley 6496 no está vigente, siendo que no ha sido derogada, y siendo que, si vos te fijas hoy en la web y pones que hay un apartado sobre leyes vigentes, Ley 6496 figura vigente. Esa gravedad en ese fallo de ética pública me habilitó a mí, un ciudadano común y corriente, a ir a la Suprema Corte a plantear esto. ¿Y es cierto que después el Senado te ratificó que esa ley sí está vigente? Sí, porque le hice un pedido de acceso a la información pública a la Suprema Corte. Esto es importante que lo vea la gente, en donde les digo así cortito, la Ley 6496 está vigente, y ese pedido de informe la Suprema Corte lo derivó al Senado. Obviamente yo entiendo que es porque ellos consideran que el que tiene que responder eso es el Senado, y ahí el secretario legislativo de EB Casado, Lucas Faure, me dio la respuesta: la ley está vigente. Que es la ley que la Oficina de Ética Pública decía que no estaba vigente. Claro. Bueno, volviendo al tema de la pauta, ¿cuánto se ha gastado el gobierno provincial este año? Ese número lo han salido a comunicar. Vos esto lo expresás mucho a través de las redes sociales. De las redes, yo lo primero que hago público los pedidos de informe, porque yo quiero que estén al acceso de otros legisladores, o que no lo piden o que no se los contestan, y de todo el periodismo, y que a partir de ahí investiguen. Porque la información, ¿viste?, nos da libertad, nos hace un poco más libres, y esa es mi idea. El año pasado Cornejo gastó 10.000 millones de pesos. Y este año... ¿A valores del año pasado sería eso? Sí, del año pasado, o sea, año sin inflación. Y en este primer cuatrimestre, que fui el primero que lo publicó en Twitter el 8 de mayo, gastó, eran 3.000 millones. 3.000 millones de pesos en 4 meses. Y también esto es importante, el primer proveedor que más dinero recibió es Montevideo S.A. Es muy difícil de encontrar la base de datos pública que el gobierno de Mendoza tiene para buscar proveedores, y funciona muy mal, es incompleta. Bueno, el primero que recibió pauta no figura en la base de datos. No. Montevideo S.A. hoy no está. ¿Y hoy no se puede saber quién es, por qué cobró? Y la podés buscar y encontrás que hay un par de parientes de apellido Colombo que están en el directorio, pero lo encontrás en el boletín oficial. Pero todo esto lo lográs encontrar yo, porque vengo investigando hace 1 año y medio, tengo un montón de información hacia atrás. Pero si no, cualquier ciudadano común, si no viene trabajando en esto, o legislador, o periodista, no lo va a encontrar.
Ahora vos decís que esto lo haces público en las redes porque querés que llegue a todo el mundo, Sí. a los periodistas, a los medios. ¿Por qué crees que los medios no publican esto? Bueno, qué buena pregunta. Yo empecé a hacer esto hace 1 año y medio. Y no por casualidad, yo como analista en sistemas, lo primero que me puse a pensar, porque yo hasta hace 1 año y medio atrás jamás había hablado con un periodista, concejal, diputado, senador, nunca, nunca. Y cuando empecé a hablar con esta gente, a involucrarme en estas cosas, todos me decían, y me encuentro abogado, no hay abogado con el que me encuentre que no me diga, no hay división de poderes en Mendoza. O sea, lo que nos enseñaron en la escuela de división entre el poder ejecutivo, legislativo y federal, hoy no existe, está desdibujado. Entonces yo dije, bueno, ¿quién gobierna? Cornejo. ¿Qué se puede hacer ahí? Nada. El poder legislativo, bueno, senadores y diputados. ¿Tiene mayoría amplia el radicalismo? Y su falsa oposición principales son los peronistas. Para mí son casi primos hermanos. Yo, como ciudadano común, veo eso. Son cómplices de todo esto, en los últimos 20 años de Mendoza, del desastre de Mendoza. Y el judicial tampoco puedo hacer nada yo. Entonces empecé a pensar en el cuarto poder, que es el periodismo. Y cuando me entré a meter en esto y a hacer pedidos de informe, me di cuenta de la opacidad terrible que hay. Entonces el periodismo es un socio partícipe necesario del desastre que vive Mendoza. Porque si el periodismo cumpliera con su fin, que es contar la verdad y desandar las cosas que están andando mal, y la división de poderes se empezaría a marcar otra vez, y la sociedad vería lo que pasa y podría reclamar en base a una verdad que se está contando. Bueno, esto yo en algún momento lo discutí con el ex gobernador Suárez. Muchas veces se habla del periodismo y no de los medios, y se confunde a veces al periodista con el medio. Claro. Lo discutí en ese momento, y me parece que viene también a la conversación porque en esa entrevista que le hicimos a Suárez hace ya casi 1 año en el canal de streaming Bardo, Suárez hablaba un poco de la relación de los medios con el gobierno, de la pauta y de los otros negocios que tienen muchas veces los dueños de medios con el Estado. Sí. ¿Cómo juega eso? Bueno, junto a Javier Fernández y nuestro equipo de abogados hemos llevado a la justicia una investigación penal, nos presentamos como querellantes, la justicia nos aceptó como querellantes, lo cual para nosotros es histórico, siendo que ninguno de los dos somos abogados, pero impulsamos esto, y el principal testigo es Suárez, porque una vez que salió en el programa en el que vos lo entrevistaste, él dijo ahí, el 70% de los periodistas son empleados del Estado con los que les pagamos, y hay medios, empresarios, que si no les pagaba lo que me pedían, me destruían. Bueno, esto lo llevamos a la justicia. Lenta la justicia, no funciona como nosotros esperamos, esto me entero ahora. En la cara, gente de la justicia y de la fiscalía nos dice, tenemos poco personal. Yo creo que es una muy buena excusa para no hacer las cosas como deberían. Es cierto que tienen poco personal y causas a lo loco. Bueno, ahí yo no me meto, pero alguien tiene que hacer algo, darles más personal. Al fiscal de nuestra causa, nosotros le hemos pedido hace más de 2 meses que Suárez haga un costadito, un rato, sus fueros, el senador nacional, y venga a declarar como cualquiera de nosotros, para que él, que es el testigo principal de esto, nos cuente cómo es eso que te contó vos en la entrevista, de por qué el 70% para él de los periodistas son empleados del Estado, etcétera, etcétera. Y hasta ahora, Suárez no contesta, y la Fiscalía en más de 2 meses no ha vuelto a repreguntarle, a pedirle nuevamente conteste. Ahí hay una falla. Bueno, y lo último que te pregunto, Marcos, es por qué están haciendo esto. ¿Qué objetivo hay atrás de esta cruzada en la que se han subido para de alguna manera blanquear estos números y blanquear cómo se administran estos fondos que van a pauta publicitaria? Bueno, lo que es pauta publicitaria es una de las causas que hemos encarado en esto. Por ahí a la gente le cuesta entender, pero
todos los que formamos nuestro equipo de trabajo decimos siempre lo mismo. La base de todos los problemas de nuestro país o de Mendoza es moral, basada en una profunda falta de valores y principios. Eso es el objetivo principal. Yo quiero que mis hijos no se vayan del país o de Mendoza. Yo quiero que tengamos una Mendoza justa. Hoy está muy bien maquillada, pero está muy mal Mendoza. Y queremos que cambie eso, porque yo no me quiero ir de la provincia donde nací. Ese es el objetivo. ¿Y cuál es la salida de esto? ¿Sería una ley que regule de alguna manera cómo se da la pauta publicitaria del gobierno? Y no hemos entrado en el tema de la pauta de los municipios, que también es un mundo aparte, que también lo han estado siguiendo de cerca. Bueno, en los municipios es similar, solo que a menor escala. Si lo sumás todo y vos ves los primeros puestos, son los mismos primeros puestos que es a nivel gobierno. O sea, es un sistema en donde puede inferir uno, como lo decimos a la justicia, que acá hay un montón de tráfico de influencias, lavado de dinero. Lo inferimos, le decimos a la justicia, investigue, vamos a impulsar esa investigación y ustedes decidan si hay que acusar a alguien o no. Nosotros no acusamos a nadie, decimos que el sistema está funcionando mal y decididamente funciona así. Entonces, los que forman parte de este problema tienen que salir a la luz, la gente lo tiene que saber. Y te preguntaba si la salida es una ley o cómo se controla esto. Por empezar, hay una ley que obviamente es perfectible, que no se cumple. Claro. Primero cúmplanla y discútanlo seriamente, porque nosotros estamos viniendo con parte de nuestros integrantes del equipo de trabajo a las sesiones del Senado y vemos que los legisladores no discuten las cosas realmente importantes. No las discuten. En todo caso, las tapan, miran para otro lado, callan. La altura de la política mendocina está muy bajita. Tiene todo para mejorar y es muy fácil hacerlo, es con convicciones y decisión. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por haber venido al medio a plantear esta discusión y plantear este debate, porque me parece que eso es lo que hay que hacer, o sea, ver cómo se puede de alguna manera cambiar esta situación y esta opacidad que hay con el manejo de los fondos públicos, un poco lo que nos planteamos también desde este lugar. Muchas gracias por haber venido. Gracias. No te metí con